Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. Como siempre, vamos a dar a conocer los resultados del último trimestre móvil del año 2022. ¿Qué vamos a ver? Los mismos aspectos de siempre, consideraciones generales de la encuesta, sus principales indicadores, el resumen también de las coyunturas del 2022 para tener un panorama general de qué sucedió durante el último año y la estimación sintética de las personas ocupadas en las actividades características del turismo y conclusiones. Respecto a las consideraciones generales, como siempre, la base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan todos los controles de calidad. La tasa de logro de este último trimestre móvil del 2022 fue 83,7%, equivalente a 33.186 viviendas que entraron al cálculo de la tasa de desocupación nacional y los otros indicadores que entrega la encuesta. Hay un aseguramiento de la cobertura de la muestra donde los sesgos estimados se mantienen dentro de los parámetros aceptables, aunque por supuesto siempre se dan alertas en los boletines regionales y tabulados sobre algunas desagregaciones de los datos. El error absoluto de la tasa de desocupación a nivel nacional es 0,4 puntos porcentuales. Como siempre, hacemos un modelo de ajuste de no respuesta vía Propensity Score para suavizar los factores de expansión, atenuar los valores atípicos. También calibramos por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones de nuestro último censo del 2017, buscando así controlar junto al resto de los ajustes el factor de expansión, posibles sesgos en la muestra. La distribución de la muestra de las semanas de recolección que conforman tanto el mes y el trimestre siempre están, como dije al inicio, balanceadas, y la recolección de la última submuestra del mes de diciembre se realizó entre el 6 de diciembre y el 6 de enero de este año 2023. Respecto de los indicadores principales, lo que tenemos es que la tasa de desocupación alcanza este trimestre móvil un 7,9%. Esto está principalmente explicado, ¿cierto?, por el aumento de las personas en la fuerza de trabajo. Como observamos acá en la tabla, ¿cierto?, tenemos un aumento de las personas ocupadas en 12 meses que corresponde a un 3,3%, y eso equivale a unas 286.943 personas, pero también tenemos un aumento sustantivo de las personas desocupadas con un 13,8% en términos anuales, que corresponde a 92.772 personas, incididas principalmente por las personas cesantes. También observamos que hay una disminución anual de las personas fuera de la fuerza del trabajo, con 3,4 puntos porcentuales, equivalentes a 226.268 personas. La tasa de ocupación aumenta en 1,2 puntos porcentuales, alcanzando una estimación de 55,5% para este último trimestre del 2022, y la tasa de participación aumenta en 1,8 puntos porcentuales respecto de los últimos 12 meses, y la tasa de participación se estima en 60,3%. La tasa de desocupación, ¿cierto?, tiene un aumento anual, que es el segundo aumento consecutivo respecto de los últimos 12 meses, de 0,7 puntos porcentuales. Si observamos también en el gráfico respecto de los últimos 12 meses, ¿cierto?, lo que vemos respecto de básicamente lo que tiene que ver con el promedio, ¿cierto?, de la tasa de desocupación para este trimestre móvil en particular,
tenemos que de la serie completa, acá en el gráfico vemos solo del 2018 hasta el 2022, pero la serie completa desde el 2010 hasta el 2019, lo que tenemos en general es un promedio de tasa de desocupación de 6,5%. Por lo tanto, este 7,9 se encuentra 1,4 puntos porcentuales por encima de ese promedio, por lo tanto, ahí hay todavía una brecha importante que hay que atenuar en el tiempo que corresponda hacia adelante, ¿cierto? Según sexo, tenemos que la tasa de desocupación para las mujeres se sitúa en 8,6% y la de hombres en 7,3%, anotando variaciones de 1,2 puntos porcentuales y 0,2 puntos porcentuales respectivamente. En el caso de los hombres, el indicador presentó la primera variación positiva luego de 19 descensos consecutivos, producto del incremento de la fuerza de trabajo. Fue levemente mayor al de los ocupados en el mismo periodo de tiempo. Entonces, si avanzamos, ¿cierto?, en la tasa de participación y ocupación laboral, vemos que se siguen sosteniendo las expansiones anuales de las tasas de participación y ocupación a un menor ritmo, pero siguen aumentando levemente. En esta oportunidad, la tasa de participación supera el 60%, situación que no observábamos desde enero, febrero, marzo del 2020, esto justo previo a la pandemia. Y con respecto al trimestre móvil previo, vemos que las tasas de participación y de ocupación de los hombres aumentaron en 0,3 puntos porcentuales, mientras que en las mujeres crecieron 0,6 puntos porcentuales. Acá un factor importante tiene que ver con la participación femenina, que alcanza 50,8%, que es su máximo nivel desde el primer trimestre del 2020, y también vemos que va aumentando en la misma línea la tasa de ocupación, que alcanza un 46,4% para las mujeres en este trimestre móvil. Respecto de el aumento de la ocupación, al desglosarlo por sector económico, se explica fundamentalmente por el sector de transporte con un 11,6%, por hogares como empleadores con un 15,2% y enseñanza con 5,4%. Los principales descensos se presentan en construcción con 6,7% a la baja, suministro de electricidad con menos 17,9% y administración pública con menos 0,7%. Respecto de el crecimiento trimestral de los ocupados, esto como siempre con ajuste estacional, observamos que hay un aumento de ocupación de 0,2% que corresponde a unos 20.573 puestos de trabajo. Esto está concentrado principalmente en las mujeres, que presentan un 0,5% de aumento, equivalente a 18.317 ocupaciones, mientras que en los hombres solo corresponde a 2.255 ocupaciones, que es un 0,04%. Es el segundo aumento consecutivo de las mujeres en la creación de empleos, lo que por supuesto siempre es una buena noticia. En general, desde el 2010 a la fecha, para el trimestre móvil octubre-diciembre, que es el que estamos analizando, se observan incrementos respecto del trimestre móvil anterior, excepto para los años 2012, 2016 y 2019, pero cuando hacemos esta observación sin ajuste estacional, vemos que efectivamente hay un patrón al alza en la ocupación en este último trimestre de cada año. Respecto del crecimiento acumulado de los ocupados con ajuste estacional, seguimos en un 95,4%, rondando el 95%, que es lo que ha sucedido en las últimas estimaciones, con una brecha de género donde las mujeres han recuperado en términos estacionales la mayor cantidad de empleos, con un 96,5% versus los hombres con un 94,3%. En esta línea con ajuste
ajuste estacional restaría por recuperar alrededor de 85.625 ocupaciones, las que corresponderían 54.321 a hombres y 31.303 a mujeres. Luego, si observamos este dato sin ajuste estacional, estaríamos ya con todas las ocupaciones perdidas recuperadas en el total, no así en los distintos sectores económicos. Esto varía dependiendo del sector económico que analicemos. En general, este aumento de las ocupaciones, total que llega a la recuperación completa desde el peor momento de la pandemia, no previo a la pandemia. Eso es bien importante de destacar. Este crecimiento se fundamenta en los sectores de comercio, construcción y alojamiento y servicios de comidas, cuyas tasas de recuperación están en el 92,9, 92,8 y 79% para el último sector, que es alojamiento y servicios de comidas, que ha tenido una recuperación bastante más lenta respecto de las ocupaciones. En conjunto, para este trimestre móvil, estos tres sectores económicos aportan un 43,8% al total de las ocupaciones recuperadas, lideradas por comercio, que contribuye con 21,4 puntos porcentuales, construcción con 13,1 puntos porcentuales y alojamiento y servicios de comida con 9,3 puntos porcentuales. Luego, si esta acumulación de empleos, de ocupaciones, las desglosamos por formalidad e informalidad, como ya hemos dicho en otros trimestres anteriores, las recuperaciones en el sector formal se han venido dando sostenidamente durante los últimos trimestres móviles del año, diríamos desde junio en adelante más o menos, pero la ocupación informal ha tenido una recuperación más lenta y hoy está en torno al 94,5%. Dentro de las ocupaciones informales destaca el rezago que ha habido en los sectores de agricultura y pesca, que solo se han recuperado 67,5% de las ocupaciones, aunque precisamente en este sector es la recuperación más alta que se ha alcanzado desde el peor momento de la pandemia. Sin embargo, tenemos otros sectores como industria manufacturera y construcción que están por sobre el 100% y compensan a estos otros sectores que todavía no recuperan la totalidad de las ocupaciones informales. Luego, observando el indicador de tasa de desocupación y tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, lo que tenemos es un aumento de la tasa por segundo trimestre consecutivo de 0,5 puntos porcentuales, alcanzando un 15,8%. Esto se explica porque tenemos que los inactivos potencialmente activos o fuerza de trabajo potencial aumentan un 3,2% en los últimos 12 meses, registrando esta segunda alza consecutiva, alcanzando 875.381 personas. También anotan una expansión de 2,5% respecto del trimestre móvil anterior. Esto, por supuesto, en un marco de descenso de la inactividad habitual en el mismo tiempo. Respecto de la tasa de ocupación informal, lo que tenemos es que esta se estima para este trimestre móvil en 27,4%, anotando un sexto retroceso anual consecutivo, en esta oportunidad de menos 0,9 puntos porcentuales. En 12 meses la ocupación informal no presenta variaciones, y según sector económico la mayor incidencia ocurre en hogares como empleadores con 20,1% y la menor en construcción con 10,2%. Respecto del trimestre móvil anterior, esta tasa de ocupación informal aumenta 0,1 punto porcentual como consecuencia del alza trimestral de la ocupación formal menor a la presentada de la ocupación informal en el mismo periodo. Y observamos que la tasa de ocupación informal para las mujeres alcanza un 28,5%, mientras que para los hombres alcanza un 26,5%, que es más o menos estable en los últimos dos trimestres móviles,
distinto a lo que ha pasado con las mujeres, que ha estado un poquito más oscilante la tasa de desocupación de acuerdo al trimestre móvil presentado, y en esta oportunidad presenta un aumento. Respecto de la tasa de desocupación a nivel regional, hubo un aumento estadísticamente significativo en 12 meses solo para la región de la Araucanía, con un aumento de 3 puntos porcentuales, mientras que las tasas más altas para el último trimestre móvil del año se presentan en las regiones metropolitanas con un 8,9% y en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo con 8,8% para cada una de estas regiones. Con respecto al trimestre móvil anterior, no se registran estimaciones estadísticamente significativas respecto de este trimestre, por lo tanto esa variación no es relevante reportarla. Respecto del contraste con los registros administrativos, si bien siguen la misma tendencia, ¿cierto? De acuerdo a lo que observamos en el gráfico, el trimestre que es comparable para la estimación con los datos de la Superintendencia de Pensiones corresponde al trimestre agosto, septiembre, octubre del año 2022, donde, según los registros de la Superintendencia de Pensiones, se registra un aumento de 1,7%, que es menor al alza del trimestre móvil anterior. En el mismo periodo comparable, la encuesta nacional de empleo continúa con el dinamismo positivo, con un aumento de 5%, un poco mayor que lo que registra la Superintendencia de Pensiones, y en los trimestres móviles siguientes de octubre, noviembre y octubre, noviembre, diciembre, el último que estamos poniendo a disposición de ustedes, también se observan variaciones positivas en torno al 5,3% y 4,7% respectivamente. También en esta oportunidad quisimos hacer un resumen de las coyunturas trimestrales del 2022, donde vemos que tenemos una comparación acá de la trayectoria de la tasa de desocupación en los años 2019, 2021 y 2022. Durante el periodo completo de un año. Vemos que este año cerramos con una tasa más alta en comparación a lo observado en 2021, pero menor a el 2020, ¿cierto? Estamos cerrando ahora este año con un 7,9 versus un 7,3 que cerramos en 2021. A comienzos del 2020 la tasa, como ustedes ya recordarán, aumentó producto de la pandemia, llegando a su punto más alto en el trimestre móvil mayo, junio, julio, que se estimó en 13,1% y tendió a la baja en los trimestres móviles posteriores. Entonces acá vemos la línea en rojo, ¿cierto?, donde tenemos la tasa de desocupación de el año 2020, ¿cierto? La línea verde corresponde al año 2021 y la línea amarilla corresponde al año 2022 y la línea azul al año 2019. Vemos que efectivamente el 2022 se acerca bastante más a lo que teníamos previo a la pandemia y esperamos que siga mejorando, por supuesto. La tasa de ocupación en los trimestres móviles de octubre, noviembre y diciembre, si comparamos 2021 con 2022, aumentan, por supuesto, respecto de 2020, producto, ¿cierto?, de la recuperación de las ocupaciones. Sin embargo, el año 2022 siguió levemente por debajo de los niveles de prepandemia que corresponden a este mismo trimestre del 2019. A nivel nacional la tasa se ubicó 3,1 punto porcentual por debajo de la consignada en 2019, que corresponde a 58,6%. Según sexo, estas diferencias corresponden a 3,9 puntos porcentuales para los hombres y 2,2 puntos porcentuales para las mujeres, negativos por supuesto, respecto del 2019, que son ocupaciones, ¿cierto?, que restan por recuperar para estar en los niveles prepandemia y considerando, ¿cierto?, que también el último trimestre del año 2019 estuvo incidido, ¿cierto?, por los efectos del estallido social.
Respecto de la tasa de participación, al igual que la tasa de ocupación, también se observan aumentos con respecto del año 2020 y 2021. A nivel nacional la tasa se situó 2,7 puntos porcentuales por debajo de la del 2019 y según sexo estas diferencias fueron una disminución de 3,6 puntos porcentuales para los hombres y 1,9 puntos porcentuales para las mujeres. Este comportamiento se explica porque básicamente todavía tenemos altos niveles de inactividad. Vemos que para este trimestre móvil en particular son 875.000 personas las que todavía están en una situación de inactividad que es un número alto respecto a lo que tradicionalmente teníamos en esta categoría. Sin embargo, se observan disminuciones anuales de la inactividad habitual a pesar de estos dos incrementos marginales que se han generado en los últimos 2 trimestres móviles del 2022. Respecto de la recuperación de los ocupados, esto siempre con ajuste estacional para poder hacer una comparación correcta de los trimestres móviles o entre trimestres móviles más bien. Al cierre del 2020 se observa una recuperación de un 49,1% de los datos, de los puestos de trabajo con ajuste estacional, pero la mayor recuperación por supuesto se dio en 2021 donde llegamos a un 80,6% respecto de este trimestre móvil mayo, junio, julio, que es el peor momento de la pandemia donde hacemos la comparación de la recuperación de esos empleos. Y la tasa más alta se alcanzó en el año 2022 con ajuste estacional en el trimestre mayo, junio, julio también con un 96,6% para posteriormente estancarse en un porcentaje alrededor del 95% de la recuperación y como veíamos hoy, ¿cierto? Con un 94,5%. Esto como resumen, ¿cierto?, de cómo terminaron los principales indicadores de la encuesta nacional de empleo el año 2022 y en comparación con los 2 años previos respecto de los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Luego, ¿cierto?, tenemos la estimación sintética de los ocupados en las actividades características del turismo que se estima en 6.174 personas, lo que representa un 6,8% del total de la población ocupada del país. Tiene un crecimiento de un 12,6% en 12 meses, que es la mayor tasa de crecimiento comparada con la de los 2 trimestres móviles previos. Alojamiento y servicios de comida representa la principal incidencia positiva, tal como en la ocupación general, y actividades deportivas, recreativas y culturales superó su nivel enero-marzo 2020, que es justo antes de la pandemia, por lo tanto vemos una recuperación importante en ese sector en las actividades características del turismo. Respecto de la formalidad, vemos que se sostiene la expansión anual y la informalidad anotó una contracción en una segunda oportunidad consecutiva, o sea, llevamos 2 trimestres móviles con contracciones en la ocupación informal en estas actividades. Tenemos que hay un aumento anual de 69.000 ocupaciones formales y una disminución anual de 1.000 ocupaciones informales. Regionalmente, el aumento de la ocupación de las actividades características del turismo se concentra con mayor incidencia positiva en las regiones metropolitanas de Valparaíso y de Los Ríos. Finalmente, ¿cierto?, tal como lo comentamos en todas las oportunidades en que entregamos los resultados, la encuesta mantiene una consistencia conceptual con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sin impactar los criterios de clasificación de las personas como ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza del trabajo que hemos utilizado históricamente en la encuesta. Respecto de la tasa de desocupación, se estima en 7,9%, anotando su segunda variación anual positiva desde febrero a abril 2021 y esto tiene que ver mucho con la base de comparación
que es el año anterior, tal como veíamos en el resumen del gráfico donde veíamos las trayectorias de la tasa de desocupación del año 2019 al 2022, donde teníamos que los aumentos no se habían dado en la tasa de desocupación, sino hasta estos últimos 2 trimestres móviles, donde tenemos una base de comparación baja en el 2021, ya que terminamos con tasa de desocupación alrededor del 7,3%. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó un 8,3%, consolidando, al igual que el trimestre previo, un mayor nivel respecto del 7,6 al 7,7% que se presentó mayormente entre este último trimestre del 2021 hasta mediados del 2022. Esto significa, en definitiva, un aumento de un 0,1 punto porcentual respecto del trimestre móvil anterior. Con respecto de la recuperación de ocupaciones, tenemos con ajuste estacional un aumento de un 95,4% de recuperación de las ocupaciones. Esto incidido principalmente por las mujeres, pero sin ajuste estacional ya la recuperación está sobre el 100% respecto, insisto, sobre el peor momento de la pandemia, que es el trimestre mayo, junio, julio del 2020. Respecto de la tasa de participación femenina, vemos que alcanza un 50,8%, su máximo valor desde enero, febrero, marzo del 2020, impulsada por la mejora en las transiciones que se dan de la inactividad hacia la fuerza de trabajo, tanto la ocupación como la desocupación. Esto lo vemos claramente en el aumento que constatamos con ajuste estacional de las ocupaciones femeninas en los últimos 2 trimestres móviles. Asociado a la síntesis trimestral, el año 2022 cierra con una tasa de desocupación más alta respecto al 2021, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas, pero, ¿cierto?, a pesar de haber recuperado gran parte de las ocupaciones perdidas, los niveles de inactividad, tal como lo comentábamos anteriormente, siguen elevados, explicando que las tasas de ocupación y participación aún se encuentren por debajo de los niveles prepandemia, pese a haber recuperado las ocupaciones respecto del peor momento de la pandemia. En total, los ocupados de las actividades características del turismo se estiman en, como ya les había comentado, 606.174 personas, que representa a un 6,8% del total de los ocupados de la economía.